En agosto de 1929, bajo el cielo gris de la localidad de Oom, en Holanda, el mundo de la espiritualidad moderna sufrió una fractura de la que jamás se volvería a recuperar. Ante una multitud expectante de más de 3.000 personas que habían viajado desde todos los rincones del planeta, un hombre de apenas 34 años subió al estrado. Esas personas no buscaban una simple conferencia, buscaban un milagro. Habían sido entrenadas durante años para ver en ese joven indio al Mesías definitivo, al instructor del mundo, al maestro cósmico capaz de descender a la tierra para disolver todos los sufrimientos humanos con un solo gesto de sus manos. Sin embargo, lo que ocurrió en esos primeros minutos destruyó por completo el tejido de sus ilusiones colectivas. Jiddu Krishnamurti miró fijamente a los ojos de la masa devota y, con una serenidad de que heló la sangre de los líderes que lo controlaban, declaró la disolución de la orden que se había creado para adorarlo. Sus palabras exactas resonaron como un martillazo en el cráneo de la civilización: la verdad es una tierra sin caminos. Ninguna organización, ningún credo, ningún gurú ni ninguna autoridad externa puede llevar al hombre hacia ella. Les ordenó de forma tajante que regresaran a sus hogares, advirtiéndoles que buscar un salvador en el exterior era el acto más infantil, cobarde y destructivo que una mente humana podía cometer. Esa verdad revolucionaria que hizo temblar las estructuras místicas de la época es el mismísimo eslabón perdido que tu mente subconsciente se niega a procesar cada mañana al abrir los ojos. Vivimos sumergidos en el hábito invisible de buscar desesperadamente un rescatista para nuestra realidad financiera. Nos convencemos de que la escasez de dinero, las deudas que ahogan nuestro descanso y el techo económico que somos incapaces de superar son el resultado de un entorno social injusto, de una economía en crisis, de la falta de contactos influyentes o de una simple racha de mala suerte en los negocios. Nos convertimos en mendigos espirituales que devoran libros de autoayuda, que asisten a seminarios mecánicos y que repiten afirmaciones positivas frente al espejo con la esperanza de que el plano cósmico finalmente se compadezca de nuestros sacrificios y nos entregue la fortuna que tanto suplicamos en secreto. Pero la cruda realidad que la filosofía de Krishnamurti desnudó sin compasión es que la pobreza material no es una maldición del destino, es una jaula psicológica perfecta que tú mismo has aprendido a construir y proteger. A lo largo de tu vida, has edificado tu personalidad cotidiana alrededor de un núcleo podrido, el sentimiento de inferioridad. Has memorizado el hábito neurológico de percibirte como alguien desamparado, alguien que en lo más profundo de sus células cree que no es suficiente, que no está a la altura del éxito ajeno o que simplemente es invisible para el flujo de la riqueza del universo. Te has transformado en el prisionero sumiso que decora los barrotes de su celda con decretos de abundancia superficiales, mientras mantienes completamente blindados y protegidos los muros reales de tu baja autoestima y tu pánico crónico al rechazo social. Quiero que detengas tu mente y mires tu entorno financiero actual con una honestidad brutal en este preciso segundo del video. Lo que ves en tu cuenta bancaria no es una realidad externa inmutable, es el reflejo matemático y neutral de tu configuración interna cotidiana. Has intentado cambiar las consecuencias externas 1000 veces, buscas otro empleo, inicias un proyecto diferente o te saturas de información técnica, pero te niegas a tocar la causa original, que es el nudo de angustia biológica que cargas en el estómago desde tu infancia. Al igual que el joven Krishnamurti antes de su quiebre, caminas por el mundo sintiendo que debes demostrar tu valor a los demás para ser digno de existir, y esa necesidad neurótica es el hilo invisible que te mueve como a una marioneta, saboteando cada oportunidad de riqueza que se presenta en tu camino de forma automática. Asterisco: para entender cómo este nudo de inferioridad se convirtió en el carcelero de tus finanzas, debemos examinar la maquinaria social que te rodea. Desde el instante en que naces, el entorno no busca expandir tu conciencia, busca domesticarla. Se te entrena meticulosamente en el arte de la comparación destructiva. Te enseñan a medir tu valor humano en función de lo que tienes en comparación con el vecino, el compañero de escuela o el familiar exitoso. Esta estructura educativa crea una herida invisible pero profunda, la creencia subconsciente de que, tal como eres en este momento, estás incompleto. Te vuelves un individuo crónicamente hambriento de validación. Y es precisamente en esa herida de insuficiencia donde el sistema económico global encuentra su negocio más lucrativo. El mercado moderno no te vende productos, te vende parches emocionales para tu sentimiento de inferioridad. Te convence de que si usas determinada marca, si manejas cierto vehículo o si habitas un código postal específico, finalmente serás alguien digno de respeto. La trampa psicológica es perfecta y devastadora. Empiezas a perseguir el dinero y el éxito material no por el placer genuino de la creación o por la conquista de tu libertad personal, sino como un mecanismo de defensa neurótico. Utilizas el consumo como un escudo para ocultar tu baja autoestima.
Gastas la energía vital de tu trabajo en acumular objetos, ropa y apariencias con el único propósito de gritarle en silencio al mundo que tú también vales, que tú también eres inteligente, que finalmente eres superior al miedo de no encajar. Estás atrapado en la ilusión de que la riqueza externa borrará tu miseria interna, sin darte cuenta de que el vacío que intentas llenar con billetes y estatus es un agujero negro que devorará cada centavo que dejes entrar en tu vida. Krishnamurti observaba este fenómeno en la alta sociedad europea que lo idolatraba en su juventud. Veía a hombres y mujeres rodeados de castillos, joyas y sirvientes, que asistían a sus charlas arrastrando un pánico atroz a la insignificancia, una codicia ciega que nacía directamente de su incapacidad de estar a solas con su propia mente. Ellos, al igual que tú hoy, creían que estaban acumulando poder, cuando en realidad solo estaban decorando las paredes de su cautiverio psicológico. Cuando actúas desde este estado de insuficiencia, saboteas tu prosperidad de dos formas matemáticas. La primera es a través del endeudamiento compulsivo. Para sostener la fachada que valide tu ego ante los demás, comprometes tu futuro financiero adquiriendo pasivos que no puedes pagar. Te encadenas a deudas de tarjetas de crédito o préstamos bancarios porque el terror a parecer inferior en tu círculo social te paraliza más que la idea de la quiebra misma. La segunda forma de autosabotaje es aún más sutil y peligrosa, el rechazo subconsciente a las verdaderas oportunidades de riqueza. Cuando se presenta ante ti un negocio legítimo, un empleo de alta responsabilidad o una inversión que podría cambiar tu rumbo económico, tu subconsciente activa un cortocircuito biológico de inmediato. Como tu identidad cotidiana está programada en la frecuencia de «yo no soy suficiente» o «esto es demasiado para mí», el bienestar financiero se percibe internamente como un terreno hostil, extraño y amenazante. Tu mente prefiere la familiaridad de la escasez conocida, donde ya sabe cómo sobrevivir y compadecerse de sí misma, antes que el abismo desconocido de la abundancia real. Tu cuerpo físico, entrenado durante décadas en la química de la preocupación, fabrica pretextos perfectos para destruir la oportunidad buena. Te convences de que no estás listo, de que es una estafa, de que fracasarás irremediablemente o de que es mejor dejarlo para después. Lo que llamas prudencia o lógica, en realidad es el mecanismo de defensa más feroz de tu ego protegiendo su viejo hábito de escasez. Has confundido el sufrimiento financiero con tu propio hogar. Te quejas amargamente del nudo de angustia que sientes en el estómago cada vez que revisas tus cuentas o cuando llega la fecha de pagar el alquiler, pero te aferras a esa misma vibración de alarma porque es el único estado interno que sabes habitar con absoluta certeza. Te da más pánico soltar tu historia de dificultades y quedarte desnudo ante el universo como un ser completamente responsable de su energía, que continuar siendo la marioneta desamparada que culpa a la crisis, al gobierno o a la falta de suerte. Mira con detenimiento la paradoja en la que te encuentras atrapado en este mismo instante. Repites afirmaciones de riqueza frente al espejo, anotas listas de deseos en un papel a fin de año y suplicas por un milagro económico en tus momentos de mayor desesperación. Sin embargo, tu corporalidad cotidiana se contrae, se llena de recelo y se satura de envidia destructiva cada vez que ves a otra persona prosperar de forma orgánica. Tu mente consciente quiere dinero, pero tu subconsciente le tiene pánico a la vibración de la opulencia sostenida porque no cuenta con las rutas neurales necesarias para procesar la paz, la certeza y la serenidad que acompañan a la verdadera riqueza. La vida, actuando simplemente como un espejo neutral y sin juicios, ignora por completo tus peticiones intelectuales y tus rezos mecánicos. El campo de infinitas posibilidades solo responde con precisión quirúrgica a lo que eres en tu estado interno más profundo la mayor parte de tu jornada diaria. Mientras tu identidad de base siga siendo la de un individuo que se siente inferior, desamparado e invisible, el universo te devolverá, con regularidad matemática, los escenarios de escasez exactos que justifiquen y perpetúen esa firma emocional. Para comprender la verdadera profundidad de tu encarcelamiento financiero, es fundamental abandonar por un momento los conceptos abstractos y adentrarse en la rigurosa realidad de tu propia biología. Lo que experimentas diariamente como un problema de falta de dinero, de deudas acumuladas o de mala suerte en tus proyectos comerciales, es, en su raíz más profunda, una adicción química celular perfectamente estructurada dentro de tu propio sistema nervioso. Jiddu Krishnamurti sugería con una claridad asombrosa que la mente humana está condicionada de una forma tan violenta por los patrones del pasado que el cuerpo físico se transforma en el recordatorio constante de ese condicionamiento. Cada vez que generas un pensamiento basado en el miedo, en la comparación destructiva con el éxito de los demás o en la humillante sensación de inferioridad por no ser suficiente, tu cerebro no se limita a procesar una idea abstracta, actúa de inmediato como una farmacia biológica altamente eficiente, liberando neuropéptidos y neurotransmisores específicos que viajan por el torrente sanguíneo y obligan a cada una de tus células a experimentar una emoción equivalente exacta. Si evocas de forma
Constante el escenario catastrófico de que no tendrás los recursos necesarios para pagar tus cuentas a fin de mes, o si experimentas un nudo de angustia física cada vez que piensas en tu situación financiera actual, tus glándulas inundan de inmediato tu cuerpo con hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Al percibir esta intensa descarga química en tus órganos y músculos, tu cerebro reacciona interpretando que te encuentras ante un peligro inminente y, en consecuencia, reactiva de forma automática más pensamientos neuróticos de la misma naturaleza, los cuales segregan aún más sustancias estresantes, alimentando un bucle de retroalimentación biológica perfecto. Las ideas negativas nutren continuamente a las emociones de escasez, y tus emociones alteradas dictan con una precisión matemática la naturaleza de tus próximos pensamientos cotidianos. Tras repetir este ciclo destructivo durante décadas con las mismas bajas frecuencias emocionales de la infancia, el resultado biológico es devastador. Tu cuerpo se habitúa por completo a esa firma química específica y se vuelve adicto a ella en el sentido más literal de la palabra. Tus células desarrollan receptores microscópicos especializados que demandan con desesperación sus dosis diarias de cortisol, ansiedad, culpa y la conocida sensación de inferioridad social, comportándose exactamente de la misma manera en que lo haría el organismo de un individuo ante cualquier narcótico externo. Y es precisamente aquí donde se manifiesta el aspecto más destructivo y macabro de este mecanismo oculto de supervivencia. Cuando una verdadera oportunidad de prosperidad real golpea las puertas de tu vida, cuando se presenta ante ti el negocio ideal, el empleo con el que soñabas o la abundancia económica sostenida que tanto afirmabas desear con tu mente consciente, tu cuerpo físico se da cuenta de que no posee los receptores celulares listos para procesar ese nuevo estado del ser. Tu biología no cuenta con la costumbre de experimentar la firma química de la serenidad, de la certeza absoluta, de la paz mental o de la opulencia tranquila, pues su único lenguaje conocido y seguro es el de la supervivencia y la alerta biológica constante. Por lo tanto, al percibir el bienestar financiero como un territorio hostil, extraño y completamente desconocido para su adicción interna, el cuerpo activa de forma inmediata un mecanismo de defensa feroz y subterráneo, el autosabotaje inconsciente. El organismo fabrica pretextos lógicos perfectos para desconfiar de las personas correctas, para destruir la alianza valiosa, para postergar las decisiones importantes o para cometer errores financieros groseros que destruyan la oportunidad buena. Todo con la única finalidad oculta de regresar desesperadamente al territorio seguro y familiar del sufrimiento económico, el cual se siente internamente como el verdadero hogar. Crees que eres libre de elegir tu destino financiero cada mañana al despertar, pero la cruda realidad es que eres un esclavo biológico que camina por el mundo repitiendo el hábito neurológico de ser tú mismo. Estás atrapado en una simulación química donde tus células te exigen recrear los mismos escenarios de escasez, carencia y comparación destructiva del día anterior para poder recibir la dosis hormonal diaria a la que están acostumbradas. La mente rígida que solo sabe procesar la realidad filtrándola a través del resentimiento por los fracasos del pasado es incapaz de sintonizar con el flujo natural de la riqueza cósmica. Te has memorizado tan perfectamente en el papel de la víctima desamparada que el abismo de la verdadera libertad personal te causa un terror mucho más profundo que la misma pobreza material. Cada vez que intentas realizar un cambio superficial en tus finanzas leyendo un nuevo libro de estrategias comerciales o repitiendo afirmaciones positivas sin modificar primero la firma emocional de tu cuerpo, estás intentando limpiar los espejos de tu casa esperando que tu rostro cambie por arte de magia. La vida es un reflejo neutral que ignora tus peticiones intelectuales y responde exclusivamente a la frecuencia interna en la que habitas la mayor parte del tiempo. Mientras tu corporalidad cotidiana continúe contrayéndose ante la idea del dinero, y mientras tus células demanden la química del pánico y la inferioridad para alimentar su adicción invisible, el universo te devolverá, con una regularidad matemática implacable, los escenarios de escasez exactos que justifiquen tu estado biológico de base. La verdadera transformación no se logra luchando con violencia contra las circunstancias externas o acumulando información teórica de forma obsesiva. Exige el valor inquebrantable de sentarte en absoluto silencio y observar de frente la firma química del miedo en tu propio cuerpo, rompiendo los hilos invisibles que te mueven como a una marioneta antes de que tus decisiones diarias sigan reciclando el mismo día viejo una y otra vez. Para romper este bucle invisible, debes comprender que el dinero no es un objeto sólido con poder propio, es un espejo roto que refleja los fragmentos de tu mente inconsciente. Cuando miras una moneda o el saldo de una cuenta bancaria, no estás viendo un dato frío, sino tu propia historia de desamparo, tus traumas no resueltos y tu miedo crónico a no ser suficiente para el mundo. Hemos convertido al dinero en una deidad externa, en un juez despiadado que tiene la autoridad de dictar si somos valiosos o inferiores, si merecemos ser respetados o ignorados por el rebaño social. Esta distorsión cognitiva es la que mantiene tu flujo financiero completamente bloqueado. Al otorgarle el control de tu paz interna a un factor exterior,
te despojas de tu soberanía espiritual y te entregas como un esclavo biológico al vaivén de las circunstancias. Krishnamurti insistía en que la verdadera revolución psicológica ocurre en el instante exacto en que retiras las proyecciones y los intermediarios de tu percepción diaria. Debes atreverte a mirar el dinero tal como es, despojándolo de toda la carga emocional, el recelo y la angustia que tu subconsciente le ha inyectado desde tu infancia. Mientras sigas usando tus ingresos como una herramienta neurótica para demostrarle a los demás que vales, estarás atrapado en una simulación de escasez donde la riqueza verdadera será siempre un espejismo inalcanzable. No puedes engañar al campo cuántico con intenciones superficiales o decretos mecánicos. El universo lee con precisión matemática la contracción física de tu cuerpo y la vibración de tu baja autoestima. La transformación exige un acto de quiebre absoluto, una interrupción violenta de la inercia mental que te empuja a repetir el mismo día viejo una y otra vez. Ha llegado el momento de detener la marcha de la marioneta, soltar los hilos invisibles del condicionamiento familiar y confrontar el vacío interior desde el cual opera tu hábito de ser tú mismo. Es justo en este punto de máxima tensión, donde la ilusión de tu mente se agrieta por completo, donde debes tomar la decisión irrevocable de mirar hacia adentro sin filtros ni intermediarios. Te has memorizado a ti mismo en el papel de la víctima financiera, y por esa exacta razón el proceso de transformación te resulta tan doloroso. No estás lidiando con una simple elección intelectual, estás batallando contra una costumbre de décadas instalada en las células de tu propio cuerpo. Si estás listo hoy para reprogramar este hábito de escasez y romper el bloqueo de la inferioridad, hagamos un pacto cuántico en este mismo instante. Comenta aquí abajo la frase, suelto mi viejo yo. Al escribirlo con convicción, interrumpes el automatismo de tu mente. Hazlo ahora mismo, mientras avanzamos hacia la verdad definitiva. Cada vez que realizas un acto de conciencia genuino en este espacio y dejas ese comentario, no estás ejecutando un movimiento superficial o puramente mecánico en una pantalla digital, estás obligando de forma directa a tu mente subconsciente a detenerse por completo y a tomar una dirección radicalmente diferente a la del rebaño humano. Jiddu Krishnamurti insistía con una severidad implacable en sus conferencias en que la inmensa mayoría de los seres humanos gasta hasta la última gota de su valiosa energía vital intentando agradecer de la boca para afuera o corregir desesperadamente las consecuencias externas de su vida material, pero se aferra con terquedad a seguir siendo exactamente la misma persona miserable, asustada e inferior de siempre. Anhelan con fuerza una realidad financiera abundante, sueñan despiertos con la libertad absoluta de no depender de ningún jefe y repiten palabras decretando opulencia frente al espejo del baño, pero procesan internamente la idea del dinero con el mismísimo nudo de angustia, sospecha y profunda desconfianza en el estómago que experimentaban en sus años de mayor vulnerabilidad, escasez y desamparo familiar. Tu mente inconsciente detesta profundamente enfrentarse a lo desconocido, incluso cuando eso desconocido representa la riqueza, la paz y la libertad que tanto suplicas en tus oraciones nocturnas. Para tu biología alterada por el estrés crónico, la pobreza y la carencia material se han convertido con el paso del tiempo en un hogar químico seguro y familiar, mientras que el bienestar sostenido y la opulencia se perciben como un territorio hostil, extraño y peligroso que pone en riesgo la supervivencia misma de tu identidad vieja y memorizada. Para ingresar definitivamente en la dimensión de la conciencia despierta y disolver para siempre el nudo asfixiante de la inferioridad que mantiene tus finanzas completamente congeladas, debes comprender primero la naturaleza exacta de la observación silenciosa que Jiddu Krishnamurti enseñó a lo largo de toda su vida. La inmensa mayoría de las personas asume falsamente que meditar es un ejercicio de aislamiento místico, un método puramente mecánico donde te sientas en una esquina oscura a repetir una palabra sagrada, a visualizar luces de colores o a concentrarte forzadamente en un objeto externo. Pero esa concentración impuesta y artificial, lejos de liberar la mente subconsciente, lo único que hace es endurecer las estructuras del ego, domesticar tus pensamientos superficiales y encerrar tu potencial en una nueva jaula de creencias dogmáticas. Una mente adiestrada mecánicamente solo puede repetir los registros del pasado, es una mente vieja, cansada, completamente incapaz de percibir lo nuevo, de ver las oportunidades ocultas que se presentan en el tejido de la realidad diaria o de sintonizar con la verdadera opulencia y abundancia natural del universo. La meditación real no es un acto fragmentado que realizas a una hora determinada de la mañana para luego regresar de inmediato al estado habitual de alerta, estrés, pánico y preocupación por el dinero. La meditación verdadera es una cualidad de atención absoluta, una observación limpia y sin intermediarios que te acompaña en cada movimiento cotidiano, mientras caminas por la calle, mientras escuchas el ruido del entorno o mientras miras de frente tus mayores temores económicos y tus deudas acumuladas. Es aquí donde debes activar con total firmeza el método de la observación pura. Cuando sientas el peso insoportable de una deuda,
El pánico paralizante ante la falta de recursos para terminar el mes o la punzada dolorosa de la envidia y la inferioridad al ver el éxito material de otras personas. No intentes evadir la emoción bajo ningún concepto. No busques una justificación intelectual, no culpes al gobierno, a la economía o a tu familia, y sobre todo, no te refugies en el optimismo artificial de las afirmaciones positivas vacías que tu subconsciente rechaza de inmediato. Siéntate a solas con esa incomodidad física, permite que el nudo en el estómago se haga presente y míralo directamente a los ojos, sin filtros, sin juzgarlo como algo malo o pecaminoso, y desterrando por completo la urgencia desesperada de querer cambiarlo o solucionarlo de inmediato. Al convertirte en el testigo neutral y silencioso de tu propia angustia financiera, permites que la tormenta biológica y química que se ha desatado en tus células siga su curso natural sin resistencia, hasta que la energía acumulada se agote por sí sola y el vacío se manifieste de forma completamente espontánea en tu interior. Este vacío interior que surge de la observación pura no es la ausencia de vida, ni la nada gris de la depresión o el desamparo, es el silencio fértil, el espacio cuántico, que se abre únicamente cuando dejas de buscar una recompensa inmediata, cuando dejas de luchar con violencia contra lo que es la realidad presente y cuando abandonas de forma definitiva la necesidad infantil de ser salvado por una fuerza exterior a ti. Desde ese espacio de quietud absoluta, donde ya no defiendes la vieja identidad memorizada de la persona que se siente menos que los demás o que cree que no es suficiente para la riqueza, brota la verdadera comprensión, la claridad mental y el amor incondicional hacia tu propia existencia. Krishnamurti afirmaba con vehemencia que la verdad no tiene caminos establecidos porque no se encuentra jamás al final de un proceso structured por el intelecto, ni en la imitación de un sistema de creencias ajeno. La verdad sobre tu capacidad innata para crear prosperidad está ocurriendo ahora mismo, en este segundo exacto, justo debajo de las densas capas de miedo, culpa y condicionamiento social que heredaste en tu entorno familiar durante la infancia sin haber tenido la menor oportunidad de elegir de forma consciente. La inmensa mayoría de los seres humanos transita por la vida arrastrando los escudos defensivos, los traumas no resueltos, las limitaciones económicas y las mentalidades de escasez de sus antepasados, creyendo falsamente que sus decisiones diarias son completamente libres y lógicas, cuando en realidad están siendo gobernados en un 95% por el automatismo ciego del subconsciente. Crees que tienes el control de tu destino financiero porque decides qué empleo buscar o qué negocio iniciar, pero si la raíz profunda que nutre y motiva todas esas elecciones sigue siendo el miedo crónico a la pobreza o el nudo de la inferioridad, la vida te devolverá los mismos resultados una y otra vez. Para que el método de la observación pura eche raíces profundas en tu subconsciente, debes atreverte a mirar tu realidad diaria sin la interferencia de ninguna de las etiquetas que has aceptado como verdades absolutas. Quítate definitivamente la etiqueta de deudor, de desempleado, de persona con mala suerte en los negocios o de individuo invisible para la riqueza del mundo entero. Esas palabras ásperas y esos conceptos limitantes no definen en absoluto tu ser esencial, son simplemente estructuras psicológicas viejas y memorizadas que la repeticao constante volvió automáticas en tu cuerpo físico y en tu campo energético. Tu personalidad actual no es una estructura rígida e inmutable con la que naciste y estás irremediablemente condicionado a morir, sino un tejido de pensamientos automáticos, emociones ensayadas y reacciones biológicas repetidas que puedes decidir interrumpir y desmantelar en este mismo instante a través del poder de la atención plena. El miedo a la incertidumbre, el temor a no saber quién eres y abandonas tu papel conocido de víctima desamparada, es el guardián más feroz y despiadado de la carencia material que dices querer dejar atrás con tus deseos conscientes. Tu cuerpo físico se ha vuelto literalmente adicto a la firma química del sufrimiento económico, a las dosis diarias de cortisol y adrenalina que genera la preocupación por las cuentas pendientes, y boicotea de forma sistemática cualquier oportunidad de prosperidad verdadera porque el bienestar y la opulencia sostenida le parecen un territorio hostil, extraño y completamente desconocido, mientras que la angustia y la escasez se sienten cómodas como el hogar cuando asimilas esta verdad científica. Con una nitidez absoluta a través de la autoobservación, ya no puedes seguir fingiendo ignorancia, ni puedes continuar buscando culpables en el plano exterior, ya sea la economía de tu país, tus padres, el mercado o la falta de suerte. Comprendes que la vida actúa simplemente como un espejo neutral que refleja con precisión quirúrgica la frecuencia emocional y la vibración interna en la que habitas la mayor parte de tu jornada, no la lista superficial de deseos conscientes que anotas mecánicamente en un papel a fin de año. Por lo tanto, el camino hacia la verdadera riqueza requiere que asumes la total responsabilidad de tu estado interno. Deja de mendigar milagros en el plano cósmico y conviértete en la versión de la persona que ya es capaz de sostener la certeza, la serenidad y la opulencia sin contraerse por el pánico. Al modificar la identidad interna, al disolver el falso yo inferior que mendiga aprobación, las circunstancias externas comienzan a moverse por sí solas, guiadas por una inteligencia superior que siempre estuvo latente en tu ser.
Krishnamurti dedicó 60 años de su existencia a recordar una sola idea esencial, que el ser humano tiene el poder de ser completamente libre si se atreve a mirarse a sí mismo con una honestidad brutal. No requieres de un maestro que te guíe, de un libro sagrado que te dé instrucciones o de una secta que valide tus pasos. El verdadero catalizador del cambio está dentro del mecanismo de tu propia mente, esperando el instante preciso en que decidas retirar los intermediarios y reclamar tu soberanía espiritual. La mente condicionada, atrapada en el laberinto de la insuficiencia, siempre busca acumular riqueza como una forma de compensar su falta de valor percibido. Crees que si logras obtener una gran cantidad de dinero, finalmente te sentirás seguro, libre y respetado por quienes te rodean. Pero esta es la mayor trampa del ego. El dinero obtenido desde la necesidad de llenar un vacío interno jamás podrá darte la paz que buscas, porque la raíz de tu angustia no es la falta de billetes, sino la creencia subconsciente de que estás incompleto. Mientras no desmanteles esa ilusión de inferioridad, cualquier fortuna que llegue a tus manos se convertirá en una fuente de ansiedad, en un miedo constante a perder lo acumulado y en una nueva cadena que te atará al sufrimiento. Krishnamurti observaba que la codicia no es más que el miedo disfrazado de ambición. El hombre que acumula de forma obsesiva lo hace porque está aterrorizado de encontrarse con su propia insignificancia si se queda sin posesiones materiales. La verdadera opulencia no consiste en tener mucho, sino en no necesitar nada del exterior para validar la plenitud de tu ser interior. Cuando observas el nudo de angustia ante el dinero sin intentar cambiarlo, ocurre un fenómeno extraordinario. El observador y lo observado se fusionan en una sola conciencia limpia. Comprendes que el miedo no es algo externo que te ataca, sino una creación de tu propia mente que tú mismo alimentas con tus pensamientos automáticos. Al retirar el juicio moral sobre tus dificultades financieras y dejar de catalogarte como un fracaso, la resistencia biológica se disuelve por completo. Tu sistema nervioso abandona el estado de alerta constante y entra en una frecuencia de profunda calma y certeza absoluta. Es desde este estado de serenidad total que tu mente se vuelve receptiva a la inteligencia del universo, permitiéndote ver las soluciones donde antes solo veías barreras insuperables, y actuar con una precisión y una confianza que transformarán tu realidad material de forma inevitable. El entorno que te rodea comenzará a transformarse no porque estés aplicando una técnica mágica de manipulación mental, sino porque has dejado de proyectar tu escasez interna en el espejo del mundo. Las personas correctas, los negocios legítimos y el flujo constante de abundancia comenzarán a alinearse con tu nueva firma vibratoria de forma natural y sin esfuerzo. Has dejado de actuar como una marioneta movida por los hilos invisibles del miedo y la baja autoestima, y has asumido tu papel como el creador soberano de tu propia energía. La simulación de la inferioridad ha sido rota por la luz de la atención plena, y lo único que queda en tu interior es el silencio fértil de la conciencia despierta, lista para albergar la prosperidad infinita que siempre te ha pertenecido por derecho divino. Asterisco. Para sellar definitivamente este proceso de transmutación y consolidar tu soberanía financiera, es vital que lleves la observación pura al plano de tus acciones diarias. Desmantelar la ilusión de la inferioridad no es un logro que se alcanza una sola vez en un momento de catarsis, es una práctica constante de atención despierta ante cada estímulo que el entorno te presenta. Cuando camines por el mundo y te enfrentes a las vitrinas del mercado, a los lujos que ostenta la sociedad o a las demandas de tu círculo social, observa con precisión de cirujano que se activa dentro de ti. Si notas la más mínima pulsación de envidia, si sientes el impulso automático de justificarte o si percibes la vieja necesidad de comprar algo solo para demostrar que estás a la altura de los demás, detente de inmediato. No reprimas el deseo, pero no te dejes arrastrar por él. Míralo como lo que realmente es, un intento desesperado de la marioneta subconsciente por recuperar el control de tus hilos biológicos y devolverte a la familiaridad de la carencia. Al retirar la atención de esos patrones mecánicos, le quitas la energía que los mantenía vivos. Krishnamurti repetía con insistencia que la verdadera libertad no es la libertad para hacer lo que uno quiera, sino la libertad respecto al condicionamiento que dicta lo que uno quiere. El hombre que persigue el dinero de forma obsesiva para tapar su baja autoestima cree que es libre en su ambición, pero en realidad es un esclavo biológico empujado por el pánico a la insignificancia. Cuando te liberas de la necesidad neurótica de aprobación, tu mente se vuelve inherentemente próspera, liviana y cristalina. Ya no estás compitiendo con nadie, ya no estás intentando llenar un vacío inexistente con objetos del exterior. Te conviertes en un canal limpio a través del cual la abundancia cósmica puede expresarse de manera legítima, sólida y duradera, manifestando proyectos y alianzas que nacen de la plenitud y no de la urgencia de supervivencia. Tu mente preprogramada intentará tenderte trampas en los próximos días, recordándote tus deudas pendientes, tus errores del pasado o los límites de tu cuenta bancaria actual para obligarte a generar el cortisol al que tus células son adictas.
Ese es el guardián de la celda intentando cerrar la puerta que acabas de abrir a través de la atención plena. Míralo con una sonrisa serena y neutral. Comprende que esos pensamientos viejos son solo ecos moribundos de una identidad que ya no te pertenece. Has roto el pacto con el sufrimiento económico y has decidido habitar la frecuencia de la certeza absoluta y la paz mental. Tu cuerpo físico comenzará a reorganizar sus receptores celulares para procesar la química del bienestar, volviendo la opulencia y la serenidad tu nuevo estado biológico natural, tu verdadero y definitivo hogar. Hoy te dejo una pregunta suspendida en el aire, una interrogante profunda que definirá de forma matemática el rumbo de tu realidad material a partir de este preciso segundo. ¿Estás realmente dispuesto a sentarte en absoluto silencio y mirar tu interior sin que ninguna autoridad te diga lo que tienes que ver? ¿Estás listo de una vez por todas para desmantelar la simulación de la inferioridad y reclamar la conciencia limpia que verdaderamente eres? Déjame tus impresiones más sinceras abajo en los comentarios. Comparte aquello que dicte tu corazón en este instante de quiebre y permite que tu propia voz comience a resonar con la fuerza de los despiertos. Me despido por hoy, profundamente agradecido por tu presencia en este espacio sagrado de transformación. Si sientes que todavía late en ti el deseo de seguir indagando en tu divinidad, en tu trascendencia y en los mecanismos ocultos para manifestar una vida libre de bloqueos inconscientes, aquí mismo en la pantalla te dejo un episodio especialmente seleccionado que transformará tu mirada por completo. Nos vemos muy pronto en el próximo encuentro con la verdad absoluta de tu ser.